En la segunda parte del tema geomorfología periglaciar, vamos a ver los procesos predominantes a causa del clima de estas regiones y las principales características del relieve que conllevan dichos procesos y los causados por el calentamiento global. Los procesos que tienen lugar en las condiciones periglaciares están condicionados principalmente por las bajas temperaturas y los cambios en esta. Por efecto de la acción de las heladas se dan procesos como la crioclastia de rocas, agrietamiento del suelo, deformaciones de este por hinchamiento y empuje del agua al cambiar de estado o desplazamientos de masas. Estos fenómenos en conjunto generan crioturbación. También ocurren eventos más generalizados como movimientos gravitacionales, especialmente en zonas montañosas. Cuando las temperaturas lo permiten, puede haber actividad fluvial y la acción del viento puede ser importante modelador de relieve en regiones de escasa vegetación. En menor medida, puede haber procesos de meteorización química en afloramientos de rocas carbonatadas, ya que las bajas temperaturas favorecen la karstificación en presencia de agua. La crioclastia es el proceso de meteorización mecánica más importante en ambientes periglaciares. El agua, al congelarse, aumenta un 9% su volumen. Al estar presente en fisuras de las rocas y ser este un espacio confinado, se generan tensiones ante el cambio de volumen, causando la rotura de la roca. Los fragmentos característicos de este proceso se denominan gelifractos o fragmentos angulosos. Estos procesos de crioclastia son más efectivos en primavera, debido a que en esta estación el agua cambia de estado líquido a sólido con más frecuencia. El agrietamiento del suelo puede ocurrir por diferentes eventos. El primero consiste en fenómenos de contracción por un descenso brusco de la temperatura, dando lugar a la rotura superficial del suelo. De igual manera, el agrietamiento puede ser causado por desecación. La deshidratación del suelo en ciclos de hielo-deshielo propicia que algunos materiales arcillosos, al perder agua, reduzcan su volumen, generando una retracción con la aparición de grietas de desecación. Estas grietas, a su vez, pueden aumentar su tamaño por efecto de la formación de una cuña de hielo que empuja lateralmente el sedimento adyacente. Las deformaciones del suelo por hinchamiento y empuje se dan igualmente asociadas a los cambios de estado del agua. La formación o acumulación de hielo bajo el suelo modifica la superficie del terreno y la textura del mismo. La granulometría del suelo es importante también respecto a las morfologías que se generan, pudiendo diferenciarse entre aquellos suelos formados por partículas finas y de tamaños homogéneos y los suelos con tamaños de partícula heterogéneos. Un ejemplo en estos últimos es la movilización hacia arriba de los clastos de mayor tamaño, que tiene lugar en la capa activa debido al avance del frente de congelación. Partiendo de unas condiciones en las que la capa activa está descongelada, el descenso de la temperatura ambiente propicia el avance del frente de congelación desde la superficie hacia abajo, causando un esfuerzo vertical en el suelo que conlleva la elevación del clasto y deja un hueco bajo él. El continuo avance hacia abajo del frente de congelación da lugar a que el agua que ocupa el hueco bajo el clasto se congele, formando un lentejón de hielo y empujando el clasto nuevamente hacia arriba. Un nuevo cambio estacional causa el deshielo y el frente del mismo avanza hacia abajo, dando origen a la fusión del lentejón y la recolocación del clasto. Finalmente, el hueco puede ser ocupado por partículas finas que impiden que el clasto vuelva a su posición original y quede sobreelevado. Esto propicia un cambio en la textura del suelo, pudiendo causar que las partículas de mayor tamaño lleguen a salir a la superficie del mismo. Algunos de estos fenómenos asociados los vemos en la formación de suelos estructurados, como los círculos y polígonos de piedra. Por ejemplo, el ascenso de los clastos de mayor tamaño a la superficie, la formación de fracturas poligonales y el abombamiento en superficie que causa que los clastos mayores rueden por el montículo por gravedad y se depositen alrededor del borde de este. Los polígonos y círculos de piedra se forman mejor en terreno plano, mientras que las bandas de piedra son polígonos alargados que tienen lugar en pendientes más pronunciadas, siendo el proceso de formación similar. Otro fenómeno de crioturbación se da por el crecimiento superficial de cristales alargados de hielo de forma perpendicular al suelo. Estos cristales se denominan pit crags y en su crecimiento levantan partículas del suelo.
Tras su fusión, los clastos de mayor tamaño quedan sobreelevados y rodeados de partículas finas, en ocasiones con espacios alrededor de los clastos. En suelos de tipo turbera, caracterizados por presentar abundante agua y materia orgánica, así como una escasa pendiente, los cuales están provistos de una cobertera vegetal de tipo herbáceo musgoso, se pueden formar los denominados suelos almohadillados, desarrollándose lóbulos en su superficie. El origen de estos abombamientos de la superficie del terreno es el crecimiento de lentes de hielo en el interior del suelo, favorecido por la abundante agua que presentan. Estos lóbulos tienen diámetros de 1 a 2 metros y alturas en torno a unos 50 centímetros. De forma similar se generan las palsas, que son pequeñas colinas que se desarrollan en lugares pantanosos y donde el permafrost es discontinuo o esporádico. La falta de aislamiento térmico del suelo en invierno, debido por ejemplo a la presencia de una capa de nieve muy delgada, permite una congelación mucho más profunda del suelo. La formación de una lente de hielo dará lugar a una protuberancia en superficie. Por el contrario, en verano, la presencia de abundante materia orgánica seca en la superficie proporciona aislamiento térmico, manteniendo baja la temperatura del interior del suelo, por lo que la lente de hielo no desaparece. Esta lente va creciendo con la repetición de ciclos estacionales, generando una retroalimentación positiva con el crecimiento de la palsa como resultado. Estas palsas se presentan aisladas o agrupadas y suelen tener un tamaño de unos 50 centímetros a 7 metros de alto y unos 10 a 30 metros de ancho. Las masas de hielo denominadas hidrolacolitos también generan una deformación de la superficie en forma de montículos de tierra, los cuales se denominan pingos. Estos pueden alcanzar hasta 90 metros de altura y más de 800 metros de ancho, y son generalmente circulares o de forma ovalada. La fusión del hielo que originó el pingo dará lugar a que éste colapse, formándose una depresión e incluso un lago por acumulación del agua sobre el mismo. Estos también se conocen como lagos termokarst. Los desplazamientos de masas ocurren en suelos con horizontes de diferente composición y textura, lo que condiciona la distinta capacidad de retención de agua de cada horizonte. Esa presencia irregular de agua en la capa activa y los ciclos de hielo-deshielo, junto con los esfuerzos que provocan, pueden desencadenar la fluidificación de alguno de los horizontes, rompiendo la estructura interna del suelo y generando geometrías muy irregulares en este. El agrietamiento por helada que tiene lugar en el suelo, ya sea por contracción térmica o por desecación, comúnmente da origen a la rotura superficial del suelo con la formación de suelos poligonales. Las cuñas de hielo que ocasionalmente se forman en las grietas pueden llegar a desaparecer por fusión del hielo. A causa de esto, el vacío que van dejando se va rellenando de sedimentos, quedando preservada la morfología de las cuñas en el perfil del suelo. La meteorización química en general no es un proceso importante en los ambientes periglaciares, dado que el agua se encuentra en estado sólido durante gran parte del año. Este fenómeno sí que puede ser más notable en sectores en los que existen rocas carbonatadas, con los procesos de karstificación. El dióxido de carbono alcanza su máxima solubilidad en agua a los 0 grados centígrados, por lo que a estas temperaturas su concentración en el agua será elevada. La reacción del dióxido de carbono con el agua provoca la acidificación de esta. Esta agua con un pH más bajo tiene mayor capacidad de disolver los carbonatos, por lo que al entrar en contacto con la caliza reacciona con ella. Las geoformas que se originan son características de los procesos kársticos, como campos de lapiaces y dolinas, simas y galerías, etc. En los ambientes periglaciares de montaña, los movimientos gravitacionales alcanzan una gran intensidad debido al elevado contenido en agua de la capa activa, ya que el agua disminuye la fricción y la cohesión entre las partículas del suelo. Además, la presencia del permafrost actúa como un plano que facilita el movimiento de la capa activa suprayacente. La solifluxión es uno de los movimientos en masa más generalizados en las zonas periglaciares. No es exclusiva de estos ambientes, y para diferenciar el mecanismo propio de las regiones periglaciares se utiliza el término gelifluxión por la presencia de un suelo helado. Se trata de un desplazamiento masivo y lento por gravedad del suelo sobre el permafrost a causa de la plasticidad y fluidez adquirida por los materiales que lo componen cuando absorben gran cantidad de agua.
Cuando un gran bloque de roca es movilizado sobre una masa de suelo por estos procesos de gelifluxión, se conoce como bloque de arrastre. Su eje mayor aparece orientado en la dirección del movimiento y deja un surco ladera arriba y un umbral o pequeño montículo hacia abajo, como consecuencia del empuje. El creep de helada está también relacionado con los ciclos de hielo-deshielo. La capa activa sufre una expansión perpendicular a la superficie del suelo al dilatarse durante la helada. Al retraerse nuevamente durante el proceso de deshielo, el movimiento que tiene lugar es vertical hacia abajo, permitiendo el conjunto de ambos movimientos el avance del suelo ladera abajo. La repetición de los ciclos de hielo-deshielo, el ángulo de la ladera y el contenido en humedad del suelo favorecen el movimiento de este, mientras que su profundidad dificulta su avance. Las coladas de barro tienen lugar cuando los materiales arcillosos se empapan por el deshielo o por lluvias. Esto hace que pierdan su cohesión, causando que fluyan ladera abajo, movimiento que se ve favorecido cuando se da sobre el techo del permafrost. Suelen ser coladas de barro de poco espesor, dejando cicatrices de arranque pequeñas. Los desprendimientos de roca están relacionados a los procesos de gelifracción en áreas abruptas. Cuando este proceso opera sobre rocas duras con un espaciado del diaclasado relativamente amplio, se producen grandes bloques angulosos. En su caída se acumulan en la ladera y en la base de esta formando conos rocosos. En ocasiones se originan los denominados ríos de piedra, donde los bloques se canalizan por las laderas pudiendo alcanzar varios kilómetros de longitud y más de 10 metros de espesor. La formación de estos se ve favorecida en ocasiones por procesos de solifluxión de suelos ricos en arcillas. Otra forma de acumulación masiva de detritos son los glaciares de roca. Su morfología en forma de lengua se debe a la presencia de hielo en los intersticios de la roca, que permite que fluyan cuesta abajo debido a la deformación plástica del hielo. Los glaciares de roca también pueden derivar de la descomposición de glaciares cubiertos de escombros. A medida que el hielo de los glaciares de roca se derrite, sufren un asentamiento y pierden su movimiento. Las nevadas son un evento recurrente en estas condiciones climáticas. Estos procesos nivales también pueden incidir sobre el relieve. Por un lado, debido a los propios mantos de nivación, que llevan asociados fenómenos anteriormente vistos como la crioclastia, la gelifluxión, el creep de helada o la acción erosiva de las aguas de escorrentía resultantes de la fusión de la nieve, aunque también puede ser una cubierta protectora del sustrato. Por otro lado, a causa de las avalanchas debidas a movilizaciones repentinas y rápidas de nieve en laderas, las cuales también pueden tener un efecto erosivo. Los nichos de nivación son depresiones erosivas generadas en las laderas por la meteorización y la erosión asociada con parches de nieve persistentes en el tiempo. Estas excavaciones se forman inicialmente en lugares con topografía adecuada para la acumulación de nieve y su conservación. Los nichos de nivación pueden ser una etapa embrionaria de la formación de circos glaciares si las condiciones climáticas lo permiten. También son comunes los cordones de nivación o morrenas de nevero, que pueden tener relación con los nichos de nivación o también con escarpes rocosos. Son crestas de detritos depositados paralelamente a lo largo del margen de la ladera. Esta acumulación tiene su origen en la presencia de nieve que cubre la superficie de la ladera. Esto permite el tránsito de los detritos sobre ella, de manera que se desplazan hasta depositarse en el frente de acumulación de nieve, dando lugar a un cordón en forma arqueada. Los cauces fluviales que discurren por los terrenos periglaciares fluyen durante unos pocos meses en la época de deshielo. Es por esto que las aguas de escorrentía no son el principal agente de formación del relieve en estas condiciones. En medios fluviales periglaciares el transporte de sedimento en general es bajo. Durante los picos de crecida, los ríos son capaces de transportar sedimentos más gruesos y aumentar su capacidad de carga. Los canales de los ríos son predominantemente trenzados, inestables y con una marcada movilización de sus barras en cortos periodos de tiempo. El viento tampoco es un agente modelizador principal en estas condiciones climáticas. Sin embargo, en regiones de extremo frío y pocas precipitaciones o en zonas elevadas, donde apenas existe vegetación, el viento puede ejercer una acción erosiva y moderadora importante. En su contra, la presencia de mantos nivales protege al suelo de su acción.
La actuación directa sobre el sustrato produce el arranque o deflexión de partículas finas. Cuando afecta suelos, puede dar origen a pavimentos periglaciares, al llevarse los materiales finos, dejando únicamente los más gruesos que no puede movilizar. Por sobreexcavación en zonas puntuales, pueden formarse cubetas de deflación, que son pequeñas depresiones que se forman por la movilización del sedimento. La abrasión que produce el viento al transportar partículas cuando impactan en los materiales rocosos da origen a morfologías como ventifactos o cantos afacetados, así como yardans y tafonis, en este último caso junto a otros procesos de meteorización. Las partículas finas transportadas y luego sedimentadas dan lugar a depósitos de loess, en forma de dunas y sobre todo de mantos de limo. Estos materiales pueden depositarse sobre mantos de nieve, que en los procesos de deshielo originan la formación de grandes depósitos con topografías de pequeños montículos y depresiones. Las características periglaciares tienen importantes implicaciones en potenciales riesgos geológicos. Un ejemplo de esto es el deshielo estacional propio de la capa activa, que conlleva una reducción de su resistencia mecánica, lo que puede ser problemático en zonas habitadas o con construcciones. Un evento más peligroso, que en tiempos recientes es común debido al calentamiento global que sufre el planeta, es el deshielo del permafrost. Este fenómeno puede conducir al asentamiento del suelo y a un hundimiento diferencial del mismo, así como deslizamientos de ladera entre otros, originando una topografía irregular. Esto corresponde a un proceso que recibe el nombre de termokarstificación, por ciertas similitudes que comparte con procesos kársticos de rocas calcáreas y evaporíticas. Una de las morfologías características del termokarst son las alas, que corresponden a depresiones que aparecen típicamente en ambientes de taiga y son causadas por el hundimiento de suelos al descongelarse el permafrost. Estas depresiones pueden ser someras o presentar lados muy empinados y fondo plano, con profundidades de hasta 40 metros. Las cuencas generadas pueden estar ocupadas por agua formando lagos, y al igual que ocurre con las dolinas, las alas adyacentes pueden unirse entre sí para formar depresiones alargadas en forma de valles, pudiendo alcanzar cientos de metros de longitud. Otro problema de la fusión de los hielos del permafrost es la liberación del carbono retenido en los suelos de la tundra y taiga. Esta liberación ocurre principalmente en forma de metano, lo que a su vez potencia el calentamiento global al tratarse de un gas de efecto invernadero. Al igual que en las regiones glaciares, estos entornos periglaciares están en un delicado equilibrio respecto al clima global, pudiendo observarse notorios cambios en periodos de tiempo geológicamente muy breves. Más contenidos de geomorfología en el siguiente vídeo.